La historia de Cero más Infinito, 2006-2021. Planificación, trabajo en equipo, 15 años de esfuerzo y algunas avivadas. La historia empieza el 20 de marzo del 2006, cuando asumimos el decanato de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA con Carolina Vera. En ese contexto, en ese momento, el país estaba teniendo un resurgimiento del área científica, un fuerte impulso agregado de Néstor Kirchner con el Ministerio de Educación y Ciencia de Daniel Filmus, con la Secretaría de Ciencia y Técnica de Tulio de Buono, presidente de CONICET Eduardo Yarró, director de la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, presidente Lino Barañao. En ese contexto había una planificación de aumentar los salarios de los investigadores, aumentar el número de becas del CONICET y aumentar la planta de investigadores del CONICET sostenidamente a lo largo de los años. Entonces, nosotros, a los pocos meses, lanzamos ya un documento que se llama Plan de Obras 2006-2014, que incluía un diagnóstico de la situación de los edificios, una planificación de cómo resolverlo, propuestas de cómo avanzar, y que esto además lo incluimos en un expediente de la UBA y de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Es decir, dejamos todo documentado por escrito. Era una propuesta ambiciosa porque era poner negro sobre blanco todos los problemas que habíamos detectado de todos los edificios de la facultad. En ese momento la facultad tenía el pabellón 1, profesor Rolando García, que había sido construido entre el año 58 y el 63, aproximadamente 15.000 metros cuadrados, que originalmente había estado destinado a los departamentos de Física, Matemática, Meteorología y al Instituto de Cálculo donde estuvo Clementina, y que en la actualidad era ocupado por Física y Matemática y Computación, porque Meteorología y Instituto de Cálculo habían migrado al pabellón 2 por falta de espacio, y Computación, que había sido creado en el regreso a la democracia, ocupaba un sótano, un subsuelo, un lugar, digamos, un ex estacionamiento taller, inadecuado. El pabellón 2, la construcción era entre el 65 y el 70, eran 72.000 metros cuadrados, originalmente ocupados por los departamentos de Química, Biología, Geología, la administración de la facultad, y en el segundo piso, originalmente la Facultad de Arquitectura. Los ocupantes actuales eran, además de los antes mencionados, el Departamento de Atmósfera, el Instituto de Cálculo, y en el segundo piso, en la actualidad, había aulas usadas por el CBC. Y finalmente el pabellón de industrias, construido en el año 63, 4.000 metros cuadrados, ocupado desde siempre por los departamentos de industrias, originalmente, que luego derivaron al departamento de industrias de exactas y el de ingeniería química de la Facultad de Ingeniería, pensado para compartir una sola planta piloto. Es decir, eran todos edificios de más de 50 años que habían sido planificados originalmente para una dotación de personal completamente distinta a la actual. Entonces, lo primero que diagnosticamos es que los edificios actuales tenían problemas de mantenimiento, antigüedad y cambios de normas. Se requería una importante inversión, adecuación de vías de evacuación, luces de emergencia, alarmas de evacuación, ventilación, cartelería, señalización, pero también un mantenimiento de las instalaciones sanitarias, eléctricas, ascensores, gas, pintura. La matrícula de la facultad no había aumentado, pero había cambiado el diseño de las carreras. Había más carreras con más asignaturas que a su vez tenía cada una de ellas menos alumnos. Necesitábamos más aulas, más chicas. El espacio de edificio de la facultad se estaba destinando 40% a la investigación. Es una diferencia muy grande con respecto a otras facultades, como por ejemplo la Facultad de Ciencias Económicas, que tiene aproximadamente la misma superficie de edificios que la Facultad de Ciencias Exactas, tiene 10 veces más estudiantes, pero a diferencia de Exactas, los edificios son ocupados justamente por aulas. En Exactas son ocupados por oficinas y por laboratorios de investigadores que trabajan todo el día, todos los días en la facultad. Y además, la cantidad de investigadores del 2006 ya había saturado las disponibilidades de espacios. En ese momento contábamos con 300 investigadores de CONICET, que hay que acotar que en la actualidad hay más de 900. No había una asignación planificada de espacios, simplemente se iba recuperando algún espacio y se asignaba de manera fortuita y racional, sin pensar en juntar tipo de instalaciones. Y en ese contexto había en el país dos grandes líneas de financiamiento para las construcciones.
en el área de ciencia y en el área de universidad, pero que eran separadas. Por un lado estaba el programa de apoyo para el desarrollo de la infraestructura de la educación superior, que el Ministerio de Educación seleccionaba las obras, pero las ejecutaba la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación. Estas obras estaban concentradas en las necesidades fundamentales de las universidades, que estaban siempre relacionadas con espacios de aulas. Mientras que, en paralelo, había un Plan Federal de Infraestructura para la Ciencia y la Tecnología, que se potenció con la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología en la presidencia de Cristina Fernández, y que esencialmente se centró en la construcción de edificios para institutos de CONICET. Así que no había ningún proyecto que financiara una obra como las de Exactas que había creado en su momento Rolando García, y que eran integrar en edificios tanto las necesidades de docencia como las de investigación en departamentos. Entonces, ¿qué planificamos? Contratamos arquitectos e ingenieros para confeccionar pliegos para todas las obras de adecuación de infraestructura y salimos a conseguir financiamiento. La parte de adecuación de obras avanzó muy bien. Durante todos los años se han hecho enorme cantidad de obras. Hubo que, por ejemplo, cambiar los transformadores de los pabellones, en particular en el pabellón 1, porque estaban colapsados por el aumento de consumo eléctrico, el uso de computadoras, el uso de instalaciones. Es decir, tuvo que refuncionalizar la mayor parte de los equipos de los edificios en un montón de equipamiento. Pero eso se logró porque la inversión podía ser sectorizada. A medida que se iban consiguiendo pequeños fondos, se iba avanzando con las obras. Esto se hizo en un contexto donde en el 2006, por ejemplo, la UBA no tenía ni siquiera capacidad de elegir rector, estaba trabada la elección de rector, no había autoridades que pudieran dar respuesta a estas necesidades de fondos. Y en paralelo, el CONICET, liderado por Charrot, lanzaba un plan de creación de institutos que justamente conspiraba contra la idea de que la investigación se hiciera centrada en las universidades, porque el modelo que él impulsaba era el modelo, a diferencia del modelo de Rolando García, era el modelo originario de Hussein, que estaba más centrado en pensar en términos por fuera de la universidad, en términos de institutos. Y nos reunimos con Charrot, justamente decanos que teníamos institutos de doble dependencia, UBA, CONICET, para plantearle que teníamos necesidades de cubrir gastos de funcionamiento, de infraestructura, que esos gastos no iban a ser cubiertos por las universidades, porque las universidades estaban pensando más en la parte de docencia, y Charrot dijo que esa no era la función del CONICET, que no iba a destinar el CONICET fondo a gastos de funcionamiento de los edificios, que esa era la parte que tenían que cubrir las universidades, y que si no teníamos más lugar para becarios o investigadores, simplemente que no pidiéramos. Y bueno, acá se puede ver cómo aumentó la planta de investigadores de CONICET a lo largo de pocos años, pasando de 3.000 a casi 10.000. Entonces decidí escribir una editorial en Exactamente, planteando que en la pata que falta, justamente que había una pata que era aumentar los recursos humanos, una pata que era aumentar los subsidios para equipamiento, para trabajar, pero que faltaba lugares donde poner ambas cosas. Necesitábamos nuevos edificios, nuevos espacios. Y Nora Barth tomó esta editorial y sacó su columna en la sección Ciencia de la Nación, de la cual era directora, que se llamaba Edificios se buscan. Simultáneamente le planteo a Lino Barañao todos estos problemas, le planteo, por ejemplo, la necesidad de que la agencia cambie su concepto de poner diezmo de las instituciones para darle diezmo a las instituciones que eran exitosas, y a partir de ese momento Barañao se acerca al proyecto y se suma a esta iniciativa. En agosto del 2007 intento encontrar financiamiento del BID, planteo un programa de articulación de universidad con escuela media para mejora de la enseñanza de las ciencias. Es un programa que plantea una ampliación ya del pabellón 1, en el lugar que hoy día va a terminar estando el nuevo edificio. Es la primera vez que aparece. Lamentablemente, el BID nos contesta que para tener financiamiento se requiere un aval del Ministerio de Educación, cosa que finalmente en el 2008 no logramos, porque se argumenta que era un proyecto que no era escalable a nivel nacional. Entonces, llega el fin del gobierno de Néstor Kirchner, y Daniel Filmus, como ministro,
nos asigna un sobrante de ejecución de casi 1 millón de pesos del presupuesto de ese año, con el cual podemos construir el nuevo consultorio médico para la facultad, recondicionar espacios para el Centro de Formación de la Enseñanza de las Ciencias y para el Jardín Maternal, y hacer una obra largamente demorada, que era colocar los pisos y las baldosas en el segundo piso del pabellón 2, que estaba todavía con contrapiso de obra desde la construcción del edificio sin terminar. Logramos terminar el pabellón 2 después de estar en construcción desde el año 70. Decidimos avanzar entonces ahora con financiar la construcción de nuevos edificios. Y para eso Miletucio nos hace un contacto con la unidad de prefinanciación del Ministerio de Economía. El 8 de octubre del 2008, el Consejo Superior de la UBA aprueba un convenio entre Exactas y la UMPRE para un estudio de prefactibilidad para la construcción de una ampliación. Es el primer financiamiento de la construcción de un edificio, es desde el convenio firmado, que es aprobado por el Consejo Superior de la UBA con el voto afirmativo del decano de Económicas de ese momento, Alberto Barbieri. Ningún consejero superior hace ninguna observación. A los pocos meses tomo contacto con Sebastián Seria. Sebastián Seria había sido contactado por la dirección del Departamento de Computación para ayudarlos a conseguir un nuevo edificio para el departamento. Yo, al tomar conocimiento de esto, le explico a Sebastián que estábamos en una iniciativa para construir un edificio más grande, que cumpliera con varias necesidades y no solo para el DC. Sebastián se suma a la iniciativa. Sebastián Seria era egresado del Departamento de Matemáticas de Exactas, había hecho un doctorado, un posgrado en Estados Unidos, y había desarrollado una carrera académica y luego empresarial extremadamente exitosa, con lo cual era tener un apoyo de un graduado exitoso a un proyecto, lo cual cambiaba completamente el eje del debate. Y bueno, con Sebastián, el primer proyecto que avanzamos era siempre en el mismo sector, en el pabellón 1, en el área de atrás, con eje en el ingreso trasero, en el corredor trasero, ubicando en ese lugar el Departamento de Ciencia de la Atmósfera, el Departamento de Computación y el Instituto de Cálculo. Es decir, volviendo a traer cálculo y el Departamento de Ciencia de la Atmósfera cerca del pabellón 1 donde habían estado originalmente. Entonces, con los fondos de la UMPRE, firmamos un acuerdo con la Facultad de Arquitectura para que se hagan el estudio de prefactibilidad de suelos, la mensura, el impacto ambiental, por un monto de 100.000 pesos. En diciembre de ese año, de 2009, el decano Sorín y el vicedecano Luis Bruno, que luego fuera decano, nos entregan el proyecto terminado, que es el proyecto de la ampliación del edificio para la Facultad de Ciencias Exactas. Y el índice, como se ve, es un detallado análisis de distintas necesidades, no solo de la historia de Ciudad Universitaria, de la historia de los pabellones, sino también un relevamiento detallado de las necesidades de atmósfera, de computación y del Instituto de Cálculo. Entonces, en el anteproyecto ya está definido que va a haber un espacio de aulas, un espacio para los departamentos. Hablo con Sebastián Uchitel, con Celeste Saulo y con Diana Kelmaski para ver qué necesitaba cada departamento y definimos detalladamente cuántas aulas se van a construir. También definimos que la construcción se va a integrar al pabellón 1, que va a haber un ingreso común a los dos pabellones y un bar común. Y definimos que el concepto de este nuevo edificio va a ser centralizar ahí todas las facilidades de cálculo, aulas de computación, el centro de alto rendimiento, es decir, darle un sentido a cada edificio. El sentido de este edificio va a ser cálculo. Y el informe tiene el detalle de qué es lo que necesita cada departamento. El pabellón 1 entonces se va a centrar en, ahí va a quedar matemática y física, con lo cual el espacio que libera computación se va a distribuir entre esos departamentos. Tenemos reuniones con los directores de departamento de matemática y de física para ver cómo eran las necesidades de espacio y de ampliación. Y entonces el uso del pabellón 1 va a quedar centrado en aulas, oficinas y laboratorios secos, mientras que el pabellón 2 va a quedar centrado en usos que requieran laboratorios de química, de biología, es decir, que requieran gas, que requieran agua corriente, que requieran campanas de extracción de gases. Y justamente la idea es liberar buena parte del segundo piso del pabellón 2
porque el IFIBINE y el CIMA, que era el Instituto Suba CONICET, se estaban construyendo sus propios edificios, entonces iban a liberar espacio, más el Instituto de Cálculo y el Departamento de Ciencia de la Atmósfera y los Océanos, que también se migraban al cero más infinito. Entonces, sumando a esto una mudanza de aulas del CBC, lográbamos que buena parte del segundo piso quedara libre y ubicar ahí oficinas para uso de investigadores que estaban demandando espacio y que si no, la propuesta era eliminar laboratorios en el cuarto piso, lo cual era una barbaridad. Entonces la idea era concentrar tercer y cuarto piso, uso de laboratorios, en segundo piso, sin importar la dependencia oficial, dependencia departamental, ubicar las oficinas. En ese momento, entonces, ya teniendo un anteproyecto, sabemos que el costo de hacer un concurso de la Sociedad Central de Arquitectos rondaba el $1.000.000 y que aparte de eso había que sumarle los premios y que además luego el proyecto en sí iba a salir otro $1.000.000. Hablo con el rector de la UBA, con Ayú, él acuerda conmigo en que no tenemos esa plata, que no se puede hacer un concurso, y entonces las autoridades de la Facultad de Arquitectura me recomiendan el estudio del arquitecto Cajide, Fargí y Gombinsky. Cajide luego fue decano de la Facultad de Arquitectura, y ellos nos pasan un presupuesto para hacer el proyecto de $900.000, que es el 2,25% del valor de la obra, que en ese momento se estimaba en $40 millones, con un dólar a 4 pesos y una estimación de construcción de 10.000 metros cuadrados. Y a eso había que sumarle más o menos $300.000 de asesores, con lo cual se rondaba el $1.200.000 entre honorarios del proyecto y asesores. Y entonces en ese momento Sebastián Seria se le ocurre contactar a Rafael Viñoli, que es un arquitecto uruguayo, que estudió en la Facultad de Arquitectura, que tenía un reconocimiento y un agradecimiento grande por la UBA por haberlo formado, y que entonces acepta, como Sebastián era muy amigo de él y del hijo, acepta donar el proyecto y no cobrar. Entonces Sebastián ofrece aportar una donación muy generosa de su parte para cubrir los ciertos costos del estudio, pero no los honorarios de Viñoli por un proyecto. La facultad, en ese contexto, se haría cargo de los honorarios de los asesores, que incluía la realización de los pliegos para la licitación, y entonces Barañao evalúa que es más fácil lograr financiamiento internacional con un proyecto emblemático que tuviera la firma de Viñoli, a pesar de que seguramente iba a ser un edificio más caro que el que habíamos planificado originalmente, por las características que tienen los proyectos de Viñoli. En ese tiempo termina el primer mandato, Carolina Vera decide no continuar en una segunda gestión, dedicarse a otros proyectos académicos más relacionados con su disciplina, y Juan Carlos Reboreda, que había sido secretario de investigación, me acompaña como vicedecano en el segundo mandato. Y durante todo el año 2010, Rolando Goldstein, un arquitecto de la firma del estudio Viñoli, que también era egresado de la Facultad de Arquitectura, se suma al proyecto y es el responsable de llevar adelante todo el diseño, toda la elaboración de los planos de arquitectura y de ingeniería de la obra. Y ahí queda plasmado definitivamente el diseño de las 2 plantas, con parques internos, con subsuelo de sala de máquinas, con bajo consumo de energía y una superficie estimada de 17.000 metros cuadrados. Cuando Sebastián ve el diseño de patios y demás, y ese dibujo emblemático, es que dice, esto es como un cero en un infinito, donde la metáfora es que el cero va ubicado en el Instituto de Cálculo, que es donde nace la computación en Argentina, y el infinito va ubicado el Departamento de Computación, que es el futuro. Volviendo de alguna manera a la idea original de Rolando García y Manuel Sadowski y su decanato entre el 58 y el 66. Bueno, ya en ese momento queda plasmado cuáles aulas van a ser de computación, cuáles aulas van a ser aulas de uso común, las aulas anfiteatro para seminarios, distintos espacios, como por ejemplo sala de lectura para estudiantes, que hay una falta grande en el pabellón 1 de sala de lecturas. También esto incluía desmontar aulas precarias que se habían armado en pasillos del pabellón 1 y que obstaculizaban el ingreso de luz, las 12, 13 y 14, que ya de hecho han sido desmontadas, la readecuación, como decíamos, de las aulas del CBC, que ya le habíamos puesto piso,
para incluir en uso de oficinas. Y bueno, la segunda planta donde iban los 3 departamentos, el departamento de computación, el departamento de ciencia de la atmósfera y los océanos y el Instituto de Cálculo, con incluso una hemeroteca de uso común, un laboratorio de olas para la parte de oceanografía. Y la idea es que el edificio tuviera un eje de ingreso que diera directamente a la entrada del pabellón 1, que de hecho había sido siempre considerado una entrada trasera, pero la idea era que esta debía ser la entrada principal del pabellón, porque era una entrada con una hermosa escalera que daba al aula magna, con un hermoso mural que había sido originalmente pintado en los 60, entonces rejerarquizar esta entrada como entrada principal. Y que entonces tuviera una sola entrada a los 2 pabellones, el seno más infinito y el nuevo edificio, el pabellón 1, una sola entrada única. Y en la primera planta, que los edificios se conectaran a través del ventanal de entrada del aula magna, del pabellón 1, que también tenía un mural hermoso de los años 60. Bueno, faltaba entonces avanzar del proyecto a contratar asesores y avanzar con los pliegos. Y para eso la facultad tenía que poner una importante suma. Entonces, para no invertir fondos que no había seguridad, con Barañao y con Seria se acuerda obtener un respaldo político de la máxima autoridad. Y Barañao logra tener una reunión con la presidenta Cristina Fernández. La reunión se hace el 18 de febrero del 2011. La presidenta tiene una amable charla con Sebastián, con Viñoli, y decide apoyar el proyecto de construcción. Entonces, con esto en marcha, ya es público, se hace pública la reunión, y, por ejemplo, tiene repercusión en los medios. Páez escribe una columna: Clementina en un lugar para sus hijos, elogiando el hecho de que se fuera a construir este edificio tan importante para la facultad. Y durante todo el 2011 dedicamos 1 millón de pesos del presupuesto de la facultad a contratar asesores y a tener los pliegos licitatorios listos. Y entonces, en diciembre del 2011, el trabajo de la facultad queda terminado con la entrega de los pliegos licitatorios para poder construir el edificio. A partir de ahí, la tarea que sigue adelante es la tarea de Barañao y la tarea de Seria. Barañao consiguiendo el financiamiento y Seria apoyando la iniciativa desde su lugar de graduado prestigioso, aportando ideas y también, obviamente, presionando para que el proyecto no se caiga cada vez que había un inconveniente. Todo esto viajando permanentemente de Estados Unidos, donde él reside. Bueno, entre marzo y julio del 2012 se hace una presentación al BID para lograr financiamiento. Acá es donde se involucra una idea de un instituto más interdisciplinario. En principio la idea era que se incorporara una plataforma de bioinformática, pero mi propuesta es que eso sea parte del Instituto de Cálculo, volviendo a reflotar la idea de que el Instituto de Cálculo es un instituto interdisciplinario, como había sido creado originalmente en 1960, ahora sumando a la biología. En septiembre del 2012 se obtienen $10 millones de financiamiento del BID para construir el edificio, y en ese contexto se firma el convenio entre el MinSit y la UBA, donde la UBA aporta el terreno, el MinSit aporta el financiamiento y la construcción del edificio para el fin que estaba planeado, que era un edificio para la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Eso queda plasmado con planos y con toda esta descripción en un convenio que es aprobado por el Consejo Superior con el voto afirmativo del decano de Ciencias Económicas, Alberto Barbieri. En marzo del 2013, el Ministerio de Ciencia nota que los $10 millones que obtiene el BID no alcanzan y que el BID no cofinancia obras, entonces destina esos $10 millones a un lanzamiento de financiamiento de equipamiento científico abierto de la Agencia de Promoción Científica Tecnológica, y negocia con la CAF, con la Confederación Andina de Fomento, el Banco de Desarrollo de América Latina, un financiamiento nuevo para el selfie, lo cual obviamente abre de nuevo la discusión y genera demoras. Acá, para el seno más infinito. Y acá es donde empieza a hablarse por primera vez de un centro latinoamericano de formación interdisciplinaria asociada al edificio. Bueno, el proyecto es analizado y aprobado por el Sistema Nacional de Inversión Pública y recibe un número del Banco de Proyectos de Inversiones Públicas, BAPIN,
con lo cual existe como proyecto oficial financiable por un crédito internacional. Y entonces, en ese contexto, en agosto del 2013, en el 50 aniversario de la carrera de computación, Barañao anuncia que la obra tiene financiamiento y va a ser lanzada en su ejecución. Y entonces se abre una primera licitación y yo entrego el decanato de la facultad luego de 8 años y asume como decano Juan Carlos Reboreda y como vicedecano Luis Baraldo. Y a los pocos días de asumir, me sumo al Ministerio de Ciencia, primero como responsable de proyectos y luego, entre abril y diciembre del 2015, como subsecretario de Evaluación Institucional. Y entonces, en abril de 2014, las nuevas autoridades de la UBA, Alberto Barbieri, ex decano de Económicas, había asumido como rector, sin avisar exactas, cambian los representantes de la universidad en el comité evaluador de la licitación. Esos representantes habían sido acordados con el rector Ayub, donde había gente puesta por el rectorado y gente puesta por la facultad de la Secretaría Técnica, que eran los que habían trabajado todos los años con el estudio Vignoli, avanzando con el proyecto. Esto es cambiado de forma unilateral por el nuevo rector Barbieri. Y simultáneamente abre un expediente denunciando a las autoridades de Exactas por diversos delitos de no haber supuestamente informado a la UBA o pedido autorización a la UBA para realizar ciertas gestiones, entre ellas la construcción del edificio, todo lo cual es desmentido por mí en una nota, porque me abren un sumario, se abre un sumario, la nota nunca fue respondida, pero nunca avanzó. Y a los pocos meses, en junio del 2014, se acuerda el crédito con la CAF por $30 millones para construir el Cero más Infinito, más $10 millones para el CELFI, para financiar las actividades del CELFI, del Centro Latinoamericano de Formación Interdisciplinaria, con un crédito global de $70 millones. Es publicado en el Boletín Oficial y durante el 2015 me ocupo de poner en marcha el CELFI, siguiendo las ideas de un centro de formación para la región, para América Latina, similar a lo que es el Centro Internacional de Física Teórica de Trieste, el ICTP, del cual yo había sido investigador asociado. Y durante el primer año de gestión realizamos 9 actividades en el CELFI Datos, trayendo casi 150 becarios de Argentina, del interior del país y de toda la región. En julio del 2015 se publica el segundo llamado licitatorio, porque el primero había sido anulado por la demora. En septiembre se hace la apertura de ofertas y en octubre se hace un acto de lanzamiento formal de la construcción, donde participa el ministro Barañao, el ministro de Economía Axel Kicillof y el rector de la UBA, Alberto Barbieri. Y ahí se muestran los planos del edificio, el monto de inversión, el destino que era para Exactas y dónde iba a estar ubicado cada uno de los departamentos con total detalle. En octubre del 2015 se publica la adjudicación, con lo cual ya había un ganador de la licitación, había un crédito para realizar la obra, solo faltaba avanzar con la ejecución. Viene el cambio de gobierno, termina la gestión, la presidencia de Cristina Fernández, de Kirchner, asume el presidente Mauricio Macri, decide que continúa Lino Barañao decide continuar, yo le aconsejo que no continúe, y dejo mi puesto en el Ministerio de Ciencia y vuelvo a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Y durante la gestión de Macri pasó lo que yo le había anticipado a Barañao que iba a pasar, y es que hubo un enorme ajuste en general en toda la administración pública, en particular en el área de ciencia, bajando sustancialmente la inversión, un 30% aproximadamente de inversión en ciencia, y generando un ajuste volviendo a épocas, digamos, anteriores al 2003. Pero, paradójicamente, esto que para el sistema fue extremadamente negativo, en particular para el edificio fue beneficioso porque Barañao logró que la licitación del año 2015, la licitación hecha en el anterior gobierno, fuera aprobada por el actual gobierno, publicada en el boletín oficial, con lo cual estaba ya la adjudicación realizada para empezar la construcción. Y el MinSit se ocupó de hacer la construcción, en el 2017 empezaron las obras, que fueron avanzando rápidamente en el hormigón, y en ese momento la Universidad de Buenos Aires
decide que quiere quedarse con parte del edificio. Una vivada que sigue hasta hoy en día sin ningún apoyo y sustento en los documentos, ni en las tramitaciones, ni en nada. Bueno, el edificio sigue avanzando y hoy en día lo vemos ya terminado, conectado con el pabellón 1, como decíamos, con el mural original, con un centro que conecta el sector del comedor, que ahora tiene una persiana. Esta persiana debió haber estado acá, y esto ser toda una ampliación del comedor, pero esto fue la UBA que no quiso que Exactas ni siquiera avanzara estos metros en el comedor, al momento de realizar la obra. Estos son los patios internos, aulas, anfiteatro, cómo se ve el área de ciencia de la atmósfera, el pabellón 1, patios internos, aulas de computación, la conexión al primer piso del ventanal delante del aula magna del pabellón 1 con el primer piso del cero más infinito a través de esta terraza abierta. Y finalmente, entonces, en el 2019 la obra ya se termina, y ahora en el 2021 es seleccionada para un concurso internacional de arquitectura, y se verán unos meses si es galardonada o no este proyecto de Viñoly, que ayudó a construir Sebastián Seria y Lino Barañao. Y hoy, el 13 de octubre del 2021, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación entrega el edificio terminado y equipado a la Universidad de Buenos Aires. Resumiendo, Sebastián Seria se interesó en ayudar al Departamento de Computación a tener nuevas instalaciones, contactó a Rafael Viñoly y lo convenció de sumarse al proyecto. Intentó sin éxito obtener apoyo económico del sector empresarial informático, cubrió el costo de la elaboración del proyecto de arquitectura y viajó permanentemente de Estados Unidos a Argentina para apoyar el avance del proyecto. Rafael Viñoly donó los honorarios del diseño del edificio, incluyendo el proyecto de arquitectura e ingeniería, y supervisando los asesores contratados por Exactas de la UBA. Lino Barañao consiguió el financiamiento internacional para el proyecto. Durante su gestión en el MINCIT, la obra se ejecutó y logró no solo que la obra avanzara, sino que el crédito remanente, producto de la evaluación del 2017 y 2019, se usara para equipar el edificio. Rubén Ayú cumplió con lo que habíamos acordado en el año 2008, y en el año 2012 acordó con el Ministerio de Ciencia el avance en la construcción del edificio. Y Alberto Barbieri desconoció las tramitaciones en la construcción que había aprobado él mismo en el Consejo Superior de la UBA, modificó el destino del edificio que había aprobado el BAPIN al autorizar el crédito internacional y la CAF al otorgar el financiamiento local, no aplicó los mismos criterios que se aplicaron a los nuevos edificios de otras facultades, en particular los que él mismo aplicó en Económicas cuando fue decano, y recibió de parte de la presidenta Cristina Fernández una ampliación del edificio de la calle Córdoba.